Bien, ya estamos con la grabación, ya empezó. Vamos a ver este tema de matemática que vamos a trabajar en este momento con un conjunto de números nuevos que se llama el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Ese conjunto de números complejos que se denomina con una C, ¿sí? Es un conjunto que está formado principalmente, o bueno, está designado más o menos de la siguiente manera. Fíjense, tenemos el conjunto de todos los números complejos, tales que estos se pueden escribir, o sea, tales que Z es un número A, B, ¿ok? Ese es el conjunto, más o menos el conjunto de los números complejos o cómo más o menos se escribe. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde surgen esos números complejos? Es decir, ¿de dónde viene? Primero vamos a establecer lo que es el número imaginario para poder establecer entonces el conjunto de los números imaginarios. Bueno, para poder hacer este número, que es el número imaginario, ¿sí? Tenemos que definir algo muy importante, ¿sí? Esto es que si nosotros sacamos la raíz de un número, cualquier número, el que sea, ¿sí? Sabemos que esa raíz de cualquier número, pues es el resultado de un número, como producto de ese número como base. Es decir, la raíz de 4, por ejemplo, es más menos 2, ¿sí? Esto es porque 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado es 4. Esto es así. Si nosotros tenemos 2 por 2, 2 que multiplica 2, eso es 4. Y si tenemos menos 2 que multiplica a menos 2, igual tenemos 4. Por eso siempre va a ser más menos. La raíz siempre será más menos. ¿Ok? Ahora viene lo interesante, la pregunta de muchos matemáticos en ese momento. ¿Qué pasa si queremos obtener la raíz de menos 4? ¿Ok? Bueno, sabemos que una raíz es más menos, ¿de acuerdo? Cualquier raíz es más menos, porque hay dos posibles resultados. Pero en este caso, ¿qué pasaría si tenemos la raíz de menos 4? Menos 4. ¿Sí? Entonces, no existe ningún número que multiplicado por él mismo dé menos 4. ¿Ok? Ningún número que multiplicado por él mismo dé menos 4. No en los números complejos. En los números reales. Entonces tenemos que no existe una solución en el conjunto de los números reales. Es decir, en R. No hay una solución en R. ¿Sí? No existe ningún par de números o ningún número que elevados al cuadrado o multiplicado por ellos mismos dé menos 4. Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? A los matemáticos se les ocurrió algo muy ingenioso para resolver este pequeño problema. Bueno, pues tomaron la raíz de menos 4, y se les ocurrió lo siguiente.
¿por qué no multiplicarlo por la unidad? Recuerden que tenemos una propiedad, ¿sí?, de un número único, y entonces tiene que existir un número único que multiplicado por la raíz de menos 4 siga siendo la raíz de menos 4. Bueno, ese número es la unidad, pero en este caso vamos a utilizar la unidad negativa, es decir, multiplicar la raíz de menos 4 por la raíz de menos 1. Y al hacer esto, entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 4. Entonces vamos a tener aquí la raíz de 4. Pero debemos tener mucho cuidado, porque esta raíz de 4 no es la misma que esta raíz de acá arriba de 4. No son lo mismo, ¿sí? Mientras que esta, es la raíz del número real 4, esta de aquí es la raíz del número real menos 4. Solo que al multiplicar menos 4 por menos 1 me da 4. Menos por menos da más y 4 por 1 es 4. Pero esta raíz viene de la raíz de menos 4. ¿Cómo podemos identificar a esa raíz? Bueno, pues se les ocurrió ponerle el número i para poder distinguirla. Y entonces ahora sí, tenemos que esto es más menos 2i. Y a esto se le conoce como un número imaginario. Esto que está aquí ahora es un conjunto de número imaginario. ¿Por qué le pusieron imaginario? Porque acuérdense que estamos trabajando con los números reales. Aquí lo que tenemos es, este es un número real. O sea, una solución real. Ese es un número real. Aquí no existe ninguna solución en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, ahora tenemos un número imaginario. Este, entonces, es lo que conocemos como el número imaginario. Bueno, esto, por lo tanto, vamos a tener una unidad. Y esa unidad se conoce como unidad imaginaria. Esta es nuestra unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria es i. Nuestra unidad imaginaria, i. Bueno, pues vamos a ver algunas características, ¿sí? Vamos a ver que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, i es la raíz cuadrada de menos 1. Y esa es nuestra unidad imaginaria. Bueno, ahora, ¿qué pasa si tenemos i al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué sucede? Ah, bueno, pues i al cuadrado es la raíz cuadrada de i de menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Y eso elevado al cuadrado, una raíz cuadrada, se van y entonces quedaría menos 1. Entonces la raíz cuadrada de i, bueno, i cuadrada es igual a menos 1. ¿Qué pasa si tenemos i cúbica? I al cubo. Bueno, i al cubo es, pues, la raíz cuadrada, bueno, o i cuadrada por i, eso es i cúbica. I cuadrada por i. I cuadrada es menos 1. I es la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es i, por lo tanto, este va a ser menos i. Entonces, i al cubo es menos i. Y así podemos ir avanzando, ¿sí? Y cuarta, y quinta, y sexta, bueno, no nos van a servir mucho. Entonces, quedamos de acuerdo. Esta es una característica que tiene la unidad imaginaria. La unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1. La unidad imaginaria al cuadrado es menos 1. Y la raíz imaginaria al cubo es menos i. ¿Ok? Ya quedando de acuerdo con esto, ahora sí
podemos establecer quiénes son los números complejos. ¿Sí? Ya tenemos resuelto nuestro problema de una raíz negativa. Ahora sí ya podemos tener raíces negativas. Ahora vamos con los números complejos. ¿Sí? Números complejos, que acuérdense que se designan con Z. Números complejos. Y esto se designa con Z. Ajá. O el conjunto de Z. Vamos a escribirlo como conjunto, para que llevemos así. De Z, que se escribe como A, B. ¿De acuerdo? Un par. Pero este es un número complejo. También a veces se le llama vectores, pero en este caso es un número complejo. Y eso significa A más BI. ¿Sí? Ahora sí ya tenemos definido nuestro número complejo. Bueno, ese número complejo Z, ¿sí? Es Z igual a más BI, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que A y B son números reales. A, B pertenece a los números reales. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, pero aquí tenemos dos zonas. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces aquí esto es una parte real y esta es la parte imaginaria. Eso es muy importante, poder distinguir entre lo que es la parte real y la parte imaginaria. Y entonces vemos que cualquier número complejo, el que sea, ¿sí? Podemos escribirlo como el par ordenado, B, donde A es la parte imaginaria y A es la parte real y B es la parte imaginaria, siempre, ¿sí? Puede ser cualquier otra literal. Puedo usar Z, W, alfa, X, Y, lo que sea. Pero tengo que distinguir que el primer elemento pertenece a la parte real y el segundo elemento pertenece a la parte imaginaria. Y esto se puede escribir como A más BI. Son las dos formas en que lo puedo escribir. ¿Ok? Entonces, siempre el primer elemento es la parte real y el segundo elemento la parte imaginaria. Puedo escribirlo como este par de números reales o como la suma de un número real con un número imaginario. ¿Ok? Algunos ejemplos de cómo se escribe esto. ¿Sí? Algunos ejemplos muy simples. Tenemos, por ejemplo, 3,5, que entonces se escribiría como 3 más 5i. ¿Ok? Puedo tener el ejemplo de menos 2,7, ¿sí? Entonces tendría menos 2 más 7i. Ajá. Puedo escribir menos 1, menos 5, ¿sí? Y esto se escribiría como menos 1 menos 5i. Y así. Estos son algunos ejemplos de lo que serían los números complejos. Ahora, vamos con las operaciones de C. ¿Ok? Las operaciones de los números complejos. Conocemos cuáles son esas operaciones. Lo que es la suma, ¿sí? Resta, multiplicación y división. Entonces vamos a trabajar con la suma, resta, multiplicación y división. Es decir, vamos a definir esas operaciones básicas para los números complejos. Entonces, vamos a designar. Vamos a poner Z1, que sea el número complejo A, B, ¿sí? Z2,
lo vamos a definir como el número complejo C, D. ¿Ok? Así lo vamos a definir. Ahora, vamos a definir la suma, es decir, Z1 más Z2. ¿Ok? ¿Cómo se define esta suma? Es muy sencillo, fíjense muy bien. Esto tenemos, Z1 es A, B, más Z2, que es C, D. ¿Ok? ¿Sí? Algunos utilizan A1, B1, A2, B2. Pueden utilizar las literales que quieran, siempre entendiendo que uno corresponde a un número complejo y el otro corresponde a otro número complejo. Iguales, diferentes, con positivos, negativos. Aquí están los ejemplos. Entonces, ¿cómo se define? Se define como A más C, coma, B más D. Así de simple. Esa es la definición de suma de números complejos. Entonces vean cómo se suman la parte real y se suma la parte imaginaria. Vamos con la resta. ¿Sí? Definimos Z1 menos Z2, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, A, B, menos C, D, ¿ok? Y se define como A menos C, coma, B menos D. ¿Sí? Y entonces vean, se resta la parte real y se resta la parte imaginaria. ¿Ok? Vamos con la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación es Z1 por, así le voy a poner, Z2. ¿Ok? Eso significa A, B por C, D. ¿Sí? Ahora, la definición aquí es muy importante porque fíjense muy bien, ¿ok? Vamos a multiplicar con propiedad distributiva. La propiedad distributiva me dice que A lo multiplique por C y A lo multiplique por D. Y luego que B lo multiplique por C y luego que B lo multiplique por D. Recuerden, B es BI, D es DI. Cuando multiplico BI por DI, queda I cuadrada. I cuadrada es menos 1. Y entonces eso hace una parte compleja, negativa, porque va a quedar con menos 1. O sea, esa parte va a quedar menos 1. Por lo tanto, voy a tener A por C menos B por D. ¿Ok? Y siempre va a estar este menos. La razón de este menos es que multiplico I por I, eso me da I cuadrada es menos 1, y entonces me va a quedar menos B por D, menos B por D. La otra es A por D y A por D, ¿sí? Más B por D, más B por C, más B por C. Y vean que esta es la parte I. ¿Por qué? Porque es A por DI. Entonces me queda A por DI. Entonces ahí me queda I. Luego B, que es I, BI por C. Entonces BI por C. Y entonces estos dos son la parte imaginaria porque van a tener a I, pero I no se está multiplicando. Aquí I es el término común, ¿sí? Y me va a quedar ahí I. Recuerden que cuando lo convierta en una suma, así, en una suma, me va a quedar A por C menos BD más A por D más BCI. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso aquí queda menos. Bien. Y la división. ¿Sí? La división. Aquí queda un poquito más complicado de hacer, entonces lo voy a tener que hacer un poquito más a mano. Entonces vamos a tener C1 que divide
Z1 que divide a Z2. Entonces vamos a poner aquí. Z1 que divide a Z2. ¿Ok? Y entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a... Aquí lo ponemos. Esto va a ser igual a B entre C, D. ¿Ok? Ahí está, lo acomodamos. ¿Sí? Y esto se define, esto queda definido de la siguiente manera. Lo voy a poner así grande. Entonces, fíjense, voy a poner la parte de abajo. La parte de abajo es este de aquí abajo, CD. Y entonces va a ser C al cuadrado más D al cuadrado. Siempre, siempre. Esa parte de abajo, así que la parte de arriba, observen muy bien, vamos a multiplicar A por C más B por D. ¿Ok? Coma, y aquí cambian las cosas. Vamos a tener a B por C menos A por D. A por D. ¿Ok? Hay una explicación para esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí acuérdense que hay un paréntesis grandotote. Aquí hay un paréntesis, este paréntesis, solo que aquí no lo puse. Aquí está el coma. Esta parte de aquí va encima de este y esta parte de acá va encima de este. Si quieren, lo podemos escribir para que se vea un poquito más claro. ¿Ok? Vamos a escribirlo y entonces lo escribimos de la siguiente manera. Se supone que ahí tengo un paréntesis. ¿Ok? ¿Sí? Aquí vamos a poner este aquí. ¿Ok? Y ahora sí. Aquí voy a tener coma. Ahí está esa coma que queda ahí. ¿Sí? Se supone que aquí tengo los paréntesis. Acá afuera. Ajá, podría ponerlo. Bueno, aquí tengo AC más BD. ¿Sí? Y abajo voy a tener a C cuadrada más D cuadrada. Y en esta parte de acá, déjenme acomodar esto para que se vea bonito. Ahí está. Y en esta parte de acá, ahora tenemos a BC menos AD sobre C cuadrada más D cuadrada. ¿Ok? Bueno, eso es la manera como la podríamos expresar. Y esto encerrado entre paréntesis, pero no tengo manera de poner esos paréntesis así grandototes. Bueno, sí, pero sería más latoso. Aquí estarían los paréntesis. ¿Ok? Bueno, esas son las 4 operaciones con los números complejos. Vienen en su examen. ¿Sí? Hay que hacer algunos ejercicios. Hagan ustedes algunos ejercicios. Recuerden que estos solo son números. Definen ustedes los números. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, 3,5, 7,9, 8,3, aquí menos 2, menos 4, 7, menos 6. Incluso pueden usar fracciones. Pueden usar un tercio, un quinto. Pueden usar menos 2 séptimos, menos 3 octavos, un noveno, 5 séptimos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Recuerden que esos números AB son números reales. Ajá, pueden usar también raíces cuadradas. Pueden usar la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 5 y definir estas operaciones. Y de hecho pueden poner aquí cualquier cosa. ¿Sí? Nunca olviden, el número complejo viene de una raíz negativa. Cuando tenemos raíces negativas, entonces vamos a tener números imaginarios. Si a ese número imaginario
le agregamos un número real, una parte real, entonces tenemos un complejo o número complejo. Y ahora sí, está completado nuestro sistema o conjunto de números. Tenemos a los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, números reales, números imaginarios y los números complejos. Con eso tenemos totalmente completado todo esto. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, de los números complejos nos falta definir propiedades. ¿Ok? Propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Bueno, vamos a tener cerradura, ¿sí? La suma de dos números complejos es cerrada. Entonces, Z1 más Z2 es igual a Z3. La multiplicación Z1 por Z2 es igual a Z3. ¿Ok? Cerradura. Conmutativo. Vamos a darle un espacio. ¿Sí? Conmutativa. Propiedad conmutativa. Que nos dice que Z1 más Z2 es igual a Z2 más Z1. Que Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. Son conmutativos, ¿sí? Propiedad asociativa. Asociativa. ¿Qué nos dice? Que Z1 más Z2 más Z3 es igual a Z1 más Z2 más Z3. ¿Ok? Son asociativas. Z1, ahí, Z1, ya me equivoqué, espérenme, ahí está. Que Z1 por Z2 por Z3 es igual a Z1 por Z2 por Z3. ¿Ok? Asociativa. Propiedad distributiva. Mi propiedad distributiva me dice Z1 por Z2 más Z3 es igual a Z1 por, por Z2 más Z1 por Z3. Propiedad distributiva. ¿Ok? La propiedad de inversos también se va a presentar. Los inversos. ¿Qué significa eso? Ah, que hay un número Z más el inverso de Z. ¿Ok? Es decir, menos Z. Y eso es igual a el número complejo 0,0. ¿Ok? El otro inverso, Z, por el inverso de Z. Z inverso, así le vamos a poner, ¿ok? ¿Sí? Lo vamos a designar así. Y eso es igual a 0 a 0,1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso significa que existen los elementos identidad y esos elementos son únicos. ¿Sí? Eso quiere decir que Z se puede sumar con el único elemento 0 y eso es Z. Que Z se puede multiplicar por 0,1, que es un elemento único, y eso es Z. Recuerden que aquí sumábamos un número real por más 0, y eso era el número real. Un número real multiplicado por 1, cualquier número real multiplicado por 1, me daba el número real.
aquí hay elementos únicos, esos elementos únicos, y sus inversos, ¿ok? Bueno, este inverso es el conjugado de z, ¿sí? Ese conjugado de z lo vamos a probar en un minuto. Bueno, vamos a ver cómo es esa operación, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner una nota, ¿ok? Entonces, z es el número a, b, ¿ok? Y su conjugado es z', la vamos a llamar así, y eso es a, menos b, ¿ok? Ese es el conjugado. Bueno, vamos a hacer la multiplicación de z por su conjugado. Entonces, fíjense, z por z conjugado. Eso es igual a, b por a, menos b. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos la regla de la multiplicación. Y me dice que es a, b por c, d es a por c menos b por d. Entonces hagamos a por c. Entonces eso es a por a. Y eso me da a por a cuadrada. Ahí está. Menos, ¿sí? Menos, aquí dice, menos b por d. Entonces menos b por b. Entonces tenemos menos b por b, eso es b cuadrada, coma. ¿Ok? Eso tenemos, entonces aquí a por d. A por d. Eso es menos a b. Menos a d. Digo, a b. ¿Ok? Y luego es más b por c. B por c es b por a. ¿Ok? Más a por b. O sea, a b. Acuérdense que son conmutativos. ¿Perfecto? ¿Sí? Observen muy bien, ¿eh? Esto nos va a dar igual a ¿qué? A cuadrada menos b cuadrada. Entonces vamos a tener a cuadrada menos b cuadrada, coma ab menos ab más ab, eso es 0. ¿De acuerdo? Eso es 0, ¿sí? Pero como esto es un conjugado, ¿sí? Se dan cuenta que estos son iguales. Y entonces aquí vamos a tener 1, ¿sí? Coma 0. ¿Ok? Ese es el conjugado. Y entonces por eso nos da 0,1. Porque esto de aquí nos va a dar 0,1. Bueno, algo estuvo aquí medio mal hecho. Vamos a revisar. AC, ok, BD, menos, es este por este, menos por más es menos, menos, aquí es más. Aquí está esto mal y aquí es más, ok. Luego, A por D, B por A por D, ok, eso es menos, B por A, eso es más, ¿sí? Ahí está el 0, esto sería más, ok, nos quedaría así. Por eso, aquí en esta parte de acá, ¿sí? Da c cuadrada más d cuadrada. ¿Ok? Esa es la razón por la que da c cuadrada más d cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Eso es precisamente el conjugado de un número. Por eso aquí abajo da esto. ¿Sí? A cuadrada más b cuadrada. Ya está. Ahí está. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? A cuadrada más b cuadrada. Más b cuadrada. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos el producto
de un número por su conjugado, ¿sí? Nos va a dar a cuadrada más b cuadrada. Aquí es el inverso, ¿eh? Aquí es el inverso. Entonces, aquí deberíamos ponerle menos 1. Nada más que no le puedo poner aquí el menos 1. Espérenme tantito. Aquí es el inverso. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así, para que podamos corregir esto. Ahí está, ¿sí? Por 1 entre z. Ahí está, el inverso. ¿Ok? Bueno, para hacer esto es una división y para eso se utilizan los conjugados, para definir a la división. Ya les enseñaré con calma eso. Esta es una nota aparte que es muy importante. Entonces, siempre que tenemos un número multiplicado por su conjugado, pues el resultado es un número real. ¿Sí? Observen que esto es un número real. Número real. Aquí está este número, que es un número real. Ya no es un número complejo, ¿eh? ¿Sí? Un número complejo multiplicado por su conjugado, el resultado no es un número complejo, es un número real. ¿Sí? Eso es muy importante porque ya no cumple con la cerradura. Pero bueno, esos son casos muy especiales de la matemática. ¿Sí? Bien, vamos a guardar esto. Perfecto. Ya está. Y vamos a terminar la grabación. Entonces, detengamos la grabación.